Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Estoy con mi productora Ilse García, feliz de conectarme con todas y todos ustedes en este martes. Ilse, ¿cómo estás? Buenas noches, Mon, otra vez aquí en el lugar de Dulce, que ya saben, está de vacaciones, ya en unos días vuelve, pero pues el día de hoy les damos la bienvenida porque les tenemos mucha información y vamos a comenzar hablándoles de la reunión que sostuvieron tanto las Secretarías de Agricultura como de Economía con productores del tomate, que ya anuncian que, aunque no dan detalles todavía, que ya hay un plan para enfrentar el arancel que puso Estados Unidos al jitomate mexicano. También les vamos a hablar el día de hoy, ya la Suprema Corte se va a un receso luego de que se termine el primer periodo de sesiones del año y pues ya regresan a unas cuantas sesiones para que comience el 1 de septiembre la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, Ilse, y en el Con Todo les tenemos información sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del que, como les hemos informado aquí en este espacio, pues acumula distintas críticas, pero en esta ocasión les tenemos información sobre los magistrados que mantienen sus cargos gracias a una serie de amparos. Va a estar bueno el programa, vayan dejándonos sus comentarios, sus me gusta y nosotras pues nos arrancamos ya con la información en este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por seguir conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo, a quienes van incorporándose al chat como Enrique, que nos deja sus saludos, Blanca Barragán, Hugo González, Gerardo Meléndez, a quien agradecemos el superchat que nos envió para las conductoras y para todo el equipo de Sin Embargo al Aire, también a María Luisa Álvarez, Rodolfo Salas, el castigador que está por aquí, incluso nuestro compañero Pedro Mellado. Te saluda, Ilse, por estar en esta semana que vas a estar conmigo aquí en el programa en Dos con Todo. Así es, Pedro, hasta hace unos minutos ustedes lo vean aquí en pantalla y pues ya, siempre muy bien informados con Pedro Mellados y su puntos y comas. Recuerden que después del programa se corta el fragmento de Pedro y además en Sin Embargo MX se sube la nota al respecto de puntos y comas, Monse. Sí, Ilse, gracias por ese recordatorio. Pues vamos a arrancar con la información de este martes. Hoy por la tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que las multas a Intercam, Cibanco y Vector Casa de Bolsa, que fueron reportadas más temprano por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 185 millones de pesos, son multas que ya habían sido informadas justamente por esta comisión. Ya habían informado de esto en un comunicado del 25 de junio. Ese día, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que las instituciones bancarias estarían relacionadas con lavado de dinero. Hoy la Secretaría de Hacienda emitió una nota informativa en la que dijo lo siguiente: el monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha. Y es que este martes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores compartió desde temprano en sus redes sociales un enlace para consultar las sanciones que ha aplicado. Y de acuerdo con esta información, se sabe que Intercam recibió 16 multas por un monto de 44.5 millones de pesos e Intercam Casa de Bolsa una sanción por otros 47.5 millones de pesos en 10 multas. Mientras que Cibanco recibió multas por 53.3 millones de pesos y Casa de Bolsa debería pagar 13.3 millones de pesos.
Vector recibió una multa de 26 millones de pesos por un total de 6 sanciones. Y de acuerdo con la información que da a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas sanciones fueron clasificadas bajo el concepto de irregularidades en prevención de lavado de dinero e infracciones a la Ley de Mercado de Valores. Hoy lo que aclara la Secretaría de Hacienda en una nota informativa que publica después de los detalles que da la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es que hasta el momento la Secretaría no tiene información que pruebe actividades ilícitas cometidas por estas 3 instituciones financieras. En esta nota informativa también expuso, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas 3 instituciones, actuaremos con el peso de la ley, pero a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido. También en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que hasta el momento no existen carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía General de la República en contra de los directivos de estas 3 instituciones financieras. También dijo que hay reuniones permanentes y que están en comunicación constante con los interventores, al igual que el Banco de México, pues sigue asesorando en este proceso, que mantiene en comunicación con la Asociación de Bancos de México. Recuerden que hace unos días les informamos que el gobierno mexicano mantiene de manera temporal la gestión de estas 3 instituciones y se anunció que sería de esta manera para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Esa es la información más actual que se tiene hasta el momento, Ilse, sobre las multas a estas 3 instituciones financieras. Así es, Monse. Ahora vamos a compartir con ustedes este video que la unidad de multimedia de Sin embargo realizó sobre esta cena que se llevó a cabo el pasado sábado y que fue organizada por la American Society of Mexico, donde pues fue en honor al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y donde estuvieron diferentes figuras de la oposición como Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, opositores como Lorenzo Córdoba o José Ángel Gurría, pero también hubo algunos morenistas como Sergio Mayer. ¿Quieren ver quién más estuvo en esta cena y cuánto pagaron por asistir a ella? Vamos a ver el siguiente video y volvemos. La American Society of Mexico, un grupo de derecha patrocinado por empresas de Ricardo Salinas Pliego, cerró filas el fin de semana con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, en una cena de gala en su honor realizada horas después de que Donald Trump anunciara aranceles de 30% a productos mexicanos que se envían a su país. Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico, fue el anfitrión de la cena para el embajador Ronald Johnson, quien desde que fue ratificado por el Senado estadounidense ha sido celebrado por la derecha mexicana. Al acto acudieron los panistas Jorge Romero, Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, así como otros opositores como Lorenzo Córdoba, José Ángel Gurría, pero también morenistas como Sergio Mayer, Emanuel Reyes Carmona y la exdirigente de ese partido y actual senadora del PT, Jacob Polevsky. No es una amenaza, es una alerta estratégica. El 30% del arancel que se puede llegar a aplicar a partir del 1 de agosto es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud y la seguridad nacional de Estados Unidos y México, dijo Larry Rubin en la cena. El boleto para la gala tuvo un costo de $200, según informó el periodista Salvador Camarena en su columna en el diario El País. La sede fue el Camino Real de Polanco, en donde para asistir se requirió, además de cubrir el costo del boleto, una vestimenta formal y no se podía discutir la mesa que fuera asignada. El coronel Ronald D. Johnson habló en su oportunidad sobre cómo el propósito de Estados Unidos es retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas, el cual expuso que no será fácil ni ocurrirá de inmediato. También habló de cómo la nueva era con Trump está impulsada por un propósito muy claro, una responsabilidad compartida y un compromiso con un futuro más fuerte, seguro y próspero para Estados Unidos, pero también con nuestros socios y aliados. En su mensaje no dio mayor vuelo ni hizo énfasis a la carta que horas antes envió Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum. Quien sí fue incisivo con el gobierno mexicano fue Larry Rubin, cuyos puntos de vista parecieran ser los de un representante del gobierno estadounidense. Expuso que
los aranceles del 1 de agosto que amenaza implementar Trump son una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud y la seguridad nacional de los Estados Unidos y México. Pues ahí está, Ilse, esta información sobre el encuentro que tuvieron distintos políticos de oposición con Y morenistas con pues personas más ligadas a la derecha, Ilse. Pues vamos ahora con más información que tiene que ver con este impuesto al jitomate que anunció desde el día de ayer el gobierno de Estados Unidos. Esta tarde las Secretarías de Agricultura y Economía acordaron un plan de acción integral con organizaciones de productores de jitomate justamente para enfrentar el arancel del 17.09% que anunció Estados Unidos. Julio Verdeguer, secretario de Agricultura y Desarrollo, escribió el siguiente mensaje en su cuenta de X. Las asociaciones de productores de tomate y el gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía y Agricultura, vamos a superar el desafío impuesto unilateralmente por Estados Unidos. La Secretaría de Agricultura ni la Secretaría de Economía dieron más detalles sobre este plan que acordaron, pero lo que se informó más tarde el diario La Jornada es que a la reunión acudieron representantes tanto de la Secretaría de Economía como del Consejo Agrícola de Baja California, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa. Ayer, después de que el Departamento del Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de este arancel del 17.9% a las importaciones de tomate fresco provenientes de México, tanto la Secretaría de Agricultura como la Secretaría de Economía de México aseguraron que esta decisión se tomó aunque ambos países mantuvieron negociaciones durante 90 días. Las dos secretarías de México también consideraron que será imposible sustituir al tomate mexicano, sobre todo en un contexto donde 2 de cada 3 tomates que se consumen en Estados Unidos son cosechados en México. Hoy también en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de injusta la decisión que tomó el Departamento de Comercio estadounidense y dijo que pese a ello México continuará exportando jitomate a ese país. También coincidió en que la medida afectará los bolsillos de los estadounidenses. Dijo, el mayor impacto va a ser en Estados Unidos porque es muy difícil sustituir el tomate mexicano. Así es, Monse. Y bueno, en medio de esta información sobre todo de este arancel al jitomate mexicano, así como la carta donde el fin de semana el presidente de Estados Unidos informaba a la presidenta de México del arancel que pretende imponerle a todos los productos mexicanos, y bueno, también el mismo caso con Canadá, el presidente Donald Trump, pues el día de hoy el gobierno de México informa que la presidenta Claudia Sheinbaum conversó telefónicamente con su homólogo de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento al encuentro de Kananskis durante el G7. El gobierno detalla que dialogaron sobre los trabajos para fortalecer la relación bilateral y que la primera mandataria expresó la solidaridad de nuestro país ante los incendios forestales que afectan al pueblo canadiense. El primer ministro agradeció la valiente labor de más de 200 combatientes mexicanos que apoyan en estos momentos en esos siniestros, y la colaboración muestra la generosidad y el compromiso que distinguen al pueblo de México. Esto agrega en este tuit del gobierno de México, donde informan sobre esta llamada entre ambos mandatarios. Hoy en la mañana le preguntaban a la presidenta justo de este apoyo que envió México a Canadá, y pues la presidenta refrendaba que México pues siempre va a apoyar a las naciones que lo requieran, sobre todo en este tipo de desastres naturales. Y pues al parecer esta llamada fue en torno a este tema, pero pues seguramente mañana en la conferencia matutina le preguntarán a la presidenta si se abordó el tema también de los aranceles con los que está amenazando Donald Trump a ambos países. Pero bueno, Monse, continuando con la información que les tenemos el día de hoy, pues el gobierno de la Ciudad de México tuvo que salir a primero confirmar que sí cuenta con contratos con la empresa de Grupo Salinas. Es esta empresa de Seguros Azteca SADCB. En un comunicado que difundió hoy el gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México
hace mención que en algunas notas que han circulado en medios digitales y en redes sociales se habla de contratos con empresas de Grupo Salinas y bueno, el gobierno de México afirma que sí, estos contratos están vigentes a través de la Secretaría de Administración y Finanzas y detalla lo siguiente. Detalla que la empresa Seguros Azteca SADCB obtuvo el fallo conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para los ejercicios 2023 y 2024 del Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y de Personas y el Seguro contra Accidentes Escolares al presentar la mejor propuesta económica en el proceso de licitación. Eso afirma el gobierno capitalino. Y bueno, también señala que estos contratos están vigentes y que otros contratos también del grupo con el gobierno de la Ciudad de México serán sujetos a una revisión por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas a fin de determinar su continuidad. También en un tercer punto, el gobierno de la Ciudad de México aclara que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas refrenda su compromiso con el manejo responsable, austero, transparente y eficiente de los recursos públicos a fin de favorecer las mejores condiciones económicas para el gobierno de la ciudad y promoviendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las y los contribuyentes, en particular de las empresas que proveen bienes y servicios al gobierno capitalino. Es un tema que circuló mucho en redes sociales, Monse, porque sí, hablaban de este contrato que tiene el gobierno de la Ciudad de México con Seguros Azteca, que tiene que ver con el sector educativo, con trabajadores del sector educativo del gobierno de la Ciudad de México. Y pues hoy el gobierno capitalino dice que sí, están vigentes esos contratos y otros, no detalla cuáles, pero que los van a revisar para ver si continúan o no. Dice que es importante verificar que las empresas con las que tiene convenios, contratos, el gobierno capitalino deben de estar cumpliendo con sus impuestos y pues ese no es el caso de Grupo Salinas, ¿verdad? Sí, Ilse, pues es importante esta información. Como bien dice, se difundió en los últimos días. Desde ayer el gobierno de la Ciudad de México aclara esta información y bueno, dice, va a revisar estos contratos con Grupo Salinas. Y vamos ahora también a otra información de seguimiento. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe hasta ahora ninguna investigación penal ni alguna indagatoria en curso contra el senador Adán Augusto López Hernández. Esto a raíz de que se giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y quien fue nombrado por el propio Adán Augusto cuando él se desempeñaba como gobernador de esa entidad. Les hemos informado en este espacio, está siendo acusado de tener nexos con el crimen organizado. Al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina, la presidenta dijo que no se está investigando por parte del gobierno y que no se ha pedido ninguna investigación. También señaló que el Gabinete de Seguridad debe explicar cómo se llegó a la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena y cómo fue el proceso que llevó a esta determinación. Dijo que es necesario que la información se dé a conocer de manera transparente. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Se está investigando también a Adán Augusto López Hernández y si no, ¿cuándo iniciaría esta investigación? No se está investigando de parte del gobierno. No se ha pedido ninguna investigación. Y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona tiene hoy está buscado y tiene un orden de aprehensión. Y cómo fue este proceso, que se explique de manera transparente. Sí. Pero es muy importante porque cuando hay una investigación las hacen las fiscalías. El gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías es quien tienen la obligación de hacer la investigación. Y nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra no hay ninguna acusación. Si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue. Pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona. Y ya lo puede informar. El próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle. Bueno, en otra información, el día de hoy, Monse, ya se está llevando a cabo las últimas sesiones de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la sesión del día de hoy, que una parte fue en privado, la ministra presidenta de la Suprema Corte
pues ya dio por concluida el primer periodo de sesiones correspondiente al año 2025, con el cual pues sí comienza este receso de 13 días y se instaló una comisión de receso que quedó a cargo del ministro Javier Lainez. Y bueno, justamente con esto comienza ya los últimos días de esta actual corte que va a dar paso a la nueva el próximo 1 de septiembre, cuando comienza la nueva integración encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, que es también la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación electa por voto popular. Y bueno, hay que recordar que las únicas ministras que continuarán en la siguiente integración son Lenia Batres, Yasmina Esquivel y Loreta Ortiz, las tres que fueron reelectas en la elección judicial. Y bueno, el día de hoy la ministra Norma Piña recordó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Reglamento Interior del Máximo Tribunal, la Corte tiene cada año 2 periodos de sesiones. El primero comienza el primer día hábil del mes de enero y concluye el último día hábil de la primera quincena del mes de julio. Y la segunda inicia el primer día hábil del mes de agosto y finaliza el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. O sea, ellos van a comenzar el segundo periodo de sesiones, pero ya no lo van a concluir. Y bueno, la Suprema Corte reanudará labores el próximo 1 de agosto y la primera sesión del Pleno del Alto Tribunal se llevará a cabo el 4 de agosto. Se prevé que en total solo sean 2 sesiones más del Pleno y 2 sesiones de las salas. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que ocurrió el día de hoy en la Suprema Corte durante este mensaje de Norma Piña para la clausura de este primer periodo de sesiones. Y vamos a proceder entonces a la clausura de este primer periodo de sesiones del Tribunal Pleno. Si son tan amables de ponerse de pie. En términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 7 de junio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, aplicable en términos del artículo 3 transitorio de la legislación orgánica vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación gozará de 2 periodos de receso. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio. En consecuencia, declaro hoy, con efectos a partir de las 0 horas del miércoles 16 de julio de 2025, clausurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso. Si son tan amables de tomar asiento. También quiero informar a la opinión pública que la comisión de receso estará integrada por el ministro Javier Lainez Botiseca. Y agotado el orden del día, voy a proceder a levantar la sesión y convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión pública solemne que tendrá verificativo el próximo lunes 4 de agosto a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Y bueno, recordar que uno de los grandes pendientes que estaba previsto se abordara antes de que terminara esta actual Suprema Corte, pues era el de los adeudos del Grupo Electra de Ricardo Salinas, pero el día de ayer ya se difundió estos asuntos que se van a abordar en una de las sesiones de las salas y pues ahí no está listado el tema del adeudo de Electra y ya veremos que en cuanto se integre la nueva Corte a partir del 1 de septiembre, en cuánto tiempo logran desahogar ese asunto, Monse. Sí, Ilse, todavía un pendiente de la Suprema Corte de Justicia con la conformación que conocemos hasta el momento. Recuerden que ya faltan solo unos meses para que comiencen pues ya a trabajar las y los nuevos ministros electos el 1 de junio. Ahora, Ilse, cambiemos de información con un anuncio que hace esta mañana la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal. Desde la conferencia matutina,
la Secretaría de Salud presentó una plataforma digital con la que la ciudadanía podrá consultar el avance en la compra y distribución de medicamentos en las farmacias de hospitales y clínicas de todo el país. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, anunció que se trata del sitio web entregamedicamentos.salud.gov.mx. Les repito cómo se llama este sitio web: entregamedicamentos.salud.gov.mx, que estará disponible para que la población pueda realizar consultas a partir del día de hoy, mientras que la información de la base de datos se actualizará cada semana. En esta plataforma entregamedicamentos.salud.gov.mx se puede consultar la información referente a proveedores, la compra y la entrega de medicinas en farmacias de las instituciones públicas del país, es decir, incluye datos del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y también del IMSS Bienestar. Para realizar la búsqueda hay que usar distintos filtros para mostrar los datos de interés. Por ejemplo, por medicamentos entregados a cada institución. En esta opción se pueden consultar los porcentajes de claves de medicamentos y de piezas que fueron asignadas a proveedores, las que fueron solicitadas por las unidades médicas y las que fueron entregadas. También se puede hacer la búsqueda por medicamentos entregados en cada estado a las instituciones de salud. Con este filtro se puede consultar el total de piezas de un medicamento que fue entregado, las que están en tránsito y las que no se entregaron en cada entidad. Y otra opción es buscar la lista de cada medicamento entregado por estado e institución. Con esta opción lo que ustedes pueden consultar es la lista con información de cada medicina, que incluye nombre del fármaco, la entidad e institución que lo solicita, el estatus de entrega, proveedor, piezas solicitadas y entregas, también las fechas límites para entregarlas. Vamos a escuchar cómo hace un resumen esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cómo utilizar esta herramienta. Entonces, en entregamedicamentos.salud.gov.mx, ahí pueden poner el medicamento que les fue indicado, por ejemplo, o que necesitan para poder ir a su centro de salud, y ahí viene quién lo está, quién es el proveedor que fue asignado y si ya llegó o si está en tránsito el medicamento. Es un sistema de digitalización pues que ha tenido su trabajo, pero que hoy está listo y está a la disposición de todos. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no fue tocado por la más reciente reforma judicial, suma un nuevo escándalo, porque hay más de 50 magistrados que siguen en el cargo, pero gracias a distintos amparos. De esto les hablaremos en el siguiente Con Todo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este organismo que evadió la reforma judicial porque pertenece al Poder Ejecutivo y que resuelve multimillonarios juicios fiscales, suma otra controversia. Un grupo de 57 magistrados mantienen su cargo desde hace años gracias a amparos que les han permitido extender el tiempo de su encargo, aun cuando este ya finalizó. Información publicada este martes en Sin embargo MX por Obed Rosas, jefe de información,
y que fue confirmada por una fuente del tribunal, señala que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha ocultado los datos al no emitir la Junta de Gobierno y Administración estos acuerdos para que los den a conocer. La misma información indica que por cada magistrado amparado, la Junta debería generar un acuerdo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, algo que no ha sucedido. Uno de ellos es el magistrado de la Sala Superior, Rafael Estrada Sámano, quien el 24 de octubre del 2023 cumplió 75 años, que ya es una edad de retiro forzoso, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, este magistrado, que ha sido relacionado con políticos del PAN, promovió un juicio de amparo el 8 de septiembre del 2023 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara a su reemplazo, y actualmente se mantiene en la Sala Superior. Estrada Sámano fue subsecretario de Trabajo con Vicente Fox y en el gobierno de Calderón, pues lo hizo titular del órgano interno del control de la Policía Federal de Genaro García Luna, hasta que Calderón lo propuso como magistrado de la 7ª Sala Regional Metropolitana y luego magistrado de la Sala Superior. Pero antes de ahondar en la información que hoy se publica en Sin embargo MX, información del jefe de información Obed Rosas, es importante recordar lo que les hemos detallado en este espacio, que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa sigue bajo el control de grupos políticos, tanto del expresidente Felipe Calderón como del expresidente Enrique Peña Nieto, del político Diego Fernández de Ceballos, también de Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón. De los 11 magistrados actuales en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debería tener en total 16 magistrados, 5 fueron nombrados por el expresidente Felipe Calderón, 3 por Enrique Peña Nieto y otros 3 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó pendientes de nombrar a otros 5. El magistrado presidente de la Sala Superior, por ejemplo, es Guillermo Valls, propuesto por el expresidente Enrique Peña Nieto y quien es cercano a Roberto Gil Suart, quien fue secretario particular del expresidente Felipe Calderón y cuyo despacho Accuracy Legal and Consulting ha defendido, por ejemplo, al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Vamos a recordar quiénes son los 5 magistrados que Felipe Calderón impulsó y que llegaron al cargo en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el apoyo de Manlio Fabio Beltrones. Se trata de Magda Zulema Mosri Gutiérrez. Ella fue funcionaria del gobierno de Manlio Fabio Beltrones en Sonora entre 1994 y hasta 1997. Luego fue jefa de la Oficina de Información Pública del Senado cuando este era coordinador del PRI. Toda esta es información que publicamos hace unos días aquí en Sin embargo MX, que recopila Álvaro Delgado. Y también está Víctor Orduña Muñoz, otro de los propuestos por Felipe Calderón. Él es militante del PAN desde 1976, fue asesor político de Diego Fernández de Ceballos cuando era senador y luego lo fue de Santiago Krill en 2006 y también de Gustavo Madero en 2008. Está también Rafael Estrada Sámano, panista desde los 70, que ya les hablábamos, fue subsecretario del Trabajo con Vicente Fox. Está Rafael Ansúrez Uribe, procurador de servicios de la Profeco con Felipe Calderón, quien lo impulsó en 2009 como magistrado regional y después de la Sala Superior. El quinto propuesto por el expresidente Felipe Calderón es Carlos Mena Adame. Fue el último magistrado de la Sala Regional propuesto por Calderón en 2012, quien antes ya lo había propuesto como magistrado regional en 2009. Las personas propuestas por Enrique Peña Nieto son Carlos Chaurant Arzate, militante del PRI desde los 70,
y Julián Alfonso Olivas Ugalde. Él fue el primer secretario de la Función Pública de Enrique Peña Nieto, mientras que Guillermo Valls Esponda, les decíamos, el actual presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fue administrador general de servicios al contribuyente del SAT en el periodo que Enrique Peña Nieto gobernó. Antes, con el expresidente Felipe Calderón, fue coordinador de asuntos internacionales de la extinta Procuraduría General de la República. Los 3 magistrados que propuso el expresidente López Obrador son Natalia Telles Torres, la primera magistrada de la Sala Superior propuesta por el expresidente López Obrador desde mayo del 2021. Tiene como antecedente haber sido subprocuradora fiscal de amparos de la Procuraduría Fiscal. También está Luz María Anaya Domínguez. En julio del 2021, López Obrador la propuso como magistrada de la Sala Superior, impulsada por el entonces consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Y Julio Ángel Sabines Chester King. Él fue diputado federal suplente del PRI del 2006 al 2009. En junio del 2021, el expresidente López Obrador lo propuso como magistrado de la Sala Superior con el apoyo de Zoé Robledo, director del IMSS, y también del entonces consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Lo que se ha informado es que mantiene una relación con el diputado Ricardo Monreal. Además, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de estar conformado por estos personajes, estos magistrados relacionados con expresidentes, el tribunal es conocido por haber anulado adeudos millonarios por impuestos de políticos que han estado previamente vinculados en casos de corrupción. También por haber votado por absolver a estos políticos de otras sanciones. Apenas la semana pasada les informábamos que entre los casos destacados de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, casos que fueron analizados por estos magistrados y magistradas, destacan, por ejemplo, el caso de la lideresa sindical Elba Ester Gordillo, del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez, así como el de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, pero también el de José Carreño Camacho, exfuncionario de la Función Pública, investigado por omisiones relacionadas con la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto. Este Tribunal Federal de Justicia Administrativa es importante porque nada más hasta junio del 2024 se encargaba de determinar juicios por más de 1.2 billones de pesos. Toda esa es información que hemos compartido con ustedes en los últimos días aquí en Sin embargo MX y Sin embargo al aire. Con todo este contexto, pues vuelve ahora a llamar la atención que un grupo de 57 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se mantenga en su cargo desde hace años gracias a amparos, aun cuando su tiempo en este encargo ya finalizó. En la información que es dada a conocer hoy en Sin embargo MX, pues también se confirma que Ricardo Salgado Pelliralt, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este tribunal, es uno de los impulsores de los amparos que han permitido pues, que mantengan sus cargos. Él fue director jurídico de la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo, con información de Obed Rosas. Un grupo de 57 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una instancia dominada por el PRI y PAN que no fue tocada por la reforma judicial, se mantienen en su cargo desde hace años gracias a amparos que les han permitido extender el tiempo de su encargo aun cuando este ya finalizó, confirmaron fuentes de esta institución. Uno de ellos es el magistrado de la Sala Superior Rafael Estrada Sámano, quien el 24 de octubre de 2023 cumplió 75 años
años, edad de retiro forzoso según la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, el magistrado de origen panista promovió un juicio de amparo para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrara a su reemplazo, por lo que actualmente se mantiene en la Sala Superior. Otra fuente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dijo, sin embargo, que Ricardo Salgado Perillat, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este tribunal, es uno de los impulsores de estos amparos. Salgado Perillat fue director jurídico de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Quienes también han recurrido a los amparos son las magistradas María Teresa Martínez García de la Sala Regional de Guadalajara y Yolanda García Medina, magistrada de la Segunda Sala Regional en Baja California, como pudo confirmar otra fuente. Sin embargo, las dos magistradas son señaladas por casos de violencia laboral expuestos por este medio. Otros casos son los de Marta Gladys Calderón Martínez y Analicia Vega León, quien en diciembre de 2018 fueron propuestas a la Consejería Jurídica por el entonces presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurán Arzate, para permanecer en el cargo. El Ejecutivo no accedió a la petición, por lo que tramitaron amparos con jueces de distrito en materia administrativa para permanecer en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Todos ellos están en funciones mediante amparos, según pudo conocer, sin embargo, a través de fuentes y documentos. Esta información indica que por cada magistrado amparado, esta junta debería generar un acuerdo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, algo que no ha sucedido, lo que evidencia que el tribunal ha ocultado esta información. Al no emitir la Junta de Gobierno y Administración los acuerdos que lo den a conocer, informó una fuente de este tribunal a este medio. Los responsables por estos actos son los magistrados Guillermo Valls, Carlos Humberto Rosas Franco y Hortensia García Salgado, así como de quienes integraron esta junta entre 2024 y 2023, como es el caso de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Zulema Mosri. El 30 de abril de 2025, por ejemplo, venció el periodo de Luis Enrique Osuna Sánchez, magistrado de la Tercera Sala Regional en Jalisco. En este caso, la Junta de Gobierno no ha emitido acuerdo. Osuna Sánchez es cercano a Valls y a Zulema Mosri. Sin embargo, ha revelado la violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar a personal a presentar su renuncia que se han instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prácticas que de acuerdo con los testimonios consultados no han sido atendidas por la Junta de Gobierno y Administración. Las quejas, denuncias y otros recursos promovidos ante la Junta de Gobierno y Administración de este organismo, a las que ha tenido acceso este medio, muestran cómo está instalado un grupo de magistrados ligados al calderonismo que se defienden entre sí a costa de hacer oídos sordos a violencias, amenazas y hostigamientos en sus salas regionales. Bueno, ese es el con todo del día de hoy, Monse. Sí, Ilse, que está dejando aquí comentarios en el chat. Nos dice, ay, yo perdí quién escribe esa parte, pero nos dicen que urge una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, algo que incluso también la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó, después de que lo pregunta nuestra compañera Romina Gándara en la conferencia matutina. Entonces sí es un pendiente esta cuestión de la reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no entró dentro de la última reforma judicial. Así es, Monse, pero ahora nos vamos ya con la información de al cierre. Llegó el momento de las últimas notas de este día. Y bueno, es una información importante, ya que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó el día de hoy que mañana se van a presentar una serie de medidas para enfrentar la gentrificación en la capital del país y convertirla así en una urbe asequible y habitable para todas y todos. En una conferencia de prensa hoy, donde todavía no adelantó detalles, dijo lo siguiente: les quiero comunicar que el día de mañana voy a hacer la presentación del primer bando de la Ciudad de México, que es justamente este tema que tiene que ver con la habitabilidad, con el derecho de vivir en una ciudad habitable, asequible, con arraigo e identidad local. También añadió, acerca de la gentrificación, bueno, acabo de informar, pues justo esto, que vienen estas 14 propuestas que vamos a llevar a cabo, dijo la jefa de gobierno.
Justo esta conferencia de prensa se va a llevar a cabo el día de mañana al mediodía en el Museo de la Ciudad de México en el Centro Histórico, frente a un tema que surgió sobre todo a partir de esta primera y más reciente movilización que se llevó a cabo en semanas pasadas en zonas como la Condesa en contra de la gentrificación y bueno, donde también se dieron algunos destrozos, algunos actos de vandalismo en algunos comercios, pero que tenía como el objetivo de protestar justo contra este encarecimiento de las rentas en zonas de la Ciudad de México. Desde ese día, la jefa de gobierno ya había anunciado que se iban a implementar varias acciones, que se estaba trabajando en ello y pues ya el día de mañana se va a anunciar de qué se trata este plan, Monse. Sí, Ilse, es importante lo que menciona, lo que anuncia el día de mañana la jefa de gobierno, pues también en el contexto de la otra movilización a la que se está convocando el domingo 20 de julio al sur de la Ciudad de México, justamente para evidenciar esta problemática, la problemática de la gentrificación, que sí preocupa a gran parte de la población, justo porque implica el desplazar a las personas que viven en ciertos lugares porque ya no pueden pagar precios en las rentas, ni siquiera la comida, ¿no? Ya es imposible de pagar. Bueno, Ilse, vamos a estar pendientes de lo que anuncia el día de mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México y mientras vamos con información de Estados Unidos. Hoy el Pentágono anunció el retiro de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional de Los Ángeles. Con ello se reduce el número de soldados que fueron desplegados después de los actos de violencia que se registraron hace un mes durante las manifestaciones por estas redadas contra personas migrantes. Esta es información del diario La Opinión del reportero Ricardo Roura. Lo que se informa el día de hoy es que la administración de Donald Trump federalizó a 4,000 elementos de la Guardia Nacional y envió a 700 marines con el argumento de proteger edificios federales y a las agencias de inmigración por estas protestas ante la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Los Ángeles. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo lo siguiente: gracias a nuestras tropas que respondieron al llamado, la anarquía en Los Ángeles está disminuyendo. Es lo que informa el día de hoy el Pentágono. Hay que leerlo, ya saben, pues con estos matices de la política antimigrante que caracteriza a Donald Trump. Bueno, lo que anuncia el Pentágono es que el secretario ordenó la liberación de estos 2,000 integrantes de la Guardia Nacional en California. Inicialmente, el gobierno de Donald Trump ordenó enviar a 2,000 integrantes de la Guardia Nacional, esto desde el domingo 8 de junio, y después dio la instrucción para federalizar a otros 2,000 junto con los 700 marines que también fueron enviados. Los soldados habían recibido capacitación para cuidar la seguridad perimetral durante las operaciones de ICE y de acuerdo con lo que informó el gobierno de Estados Unidos en ese momento, no tenían el propósito de desempeñar funciones policiales, pero bueno, sí estaban ahí resguardando y pues sobre todo en este contexto de violencia que se registró en las redadas a personas para detener a personas migrantes. Recuerden que la presencia militar en Los Ángeles también desató la crítica de la alcaldesa Karen Bass y del gobernador de California, Gavin Newsom, quien incluso presentó una demanda ante un tribunal para que las tropas fueran retiradas de las calles. Pues esta es la información más reciente, Ilse, la confirmación de que se ordena el retiro de los 2,000 integrantes de la Guardia Nacional de Los Ángeles. Como justo hablábamos de pues estas políticas de Donald Trump que no solo han afectado, por ejemplo, a la comunidad migrante, que han afectado muchísimo a la comunidad migrante allá en Estados Unidos, además están afectando también a su propia población. Y es que estas políticas implementadas por el gobierno de Trump han afectado a sectores vulnerables como pues la gente de escasos recursos también allá en Estados Unidos, como pues con la cancelación de las entregas de alimentos y los recortes de ayuda a los bancos de comida. Y a continuación vamos a ver este video donde nos habla de algunos reportajes ya que se están difundiendo en Estados Unidos sobre pues cómo la gente tiene cada vez más dificultad para acceder a ayuda alimenticia. Vamos a verlo y volvemos.
En Albuquerque, Nuevo México, Sara Aragón observa la interminable fila de personas en la avenida central esperando su ración de alimentos. Melones, frijoles pintos y bagre congelado son algunos de los pocos recursos disponibles. Como jefa de programación del Banco de Alimentos Roadrunner, Aragón sabe que este año será aún más difícil. El gobierno federal ha recortado cientos de millones en ayuda, dejándola sin 7 millones de libras de alimentos que esperaba distribuir. Estos recortes forman parte de la megapropuesta de ley del presidente Trump, que también reduce fondos al programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés. Mientras tanto, en New York Times, el periodista Tracy Kidder advierte que Estados Unidos ha entrado en una nueva era de hambre con 1.2 billones de dólares menos en programas sociales en la próxima década. Parte de esos fondos se redirigen a políticas migratorias más duras, agravando la crisis alimentaria. Los bancos de alimentos ya estaban sobrecargados antes de estos recortes. Ahora enfrentan una demanda aún mayor sin saber cómo cubrirla. No sé qué tan creativos podemos ser para que la situación se alargue, confiesa Aragón. Las solicitudes de ayuda, especialmente en hogares con niños, han aumentado drásticamente, impulsadas por el fin de los apoyos pandémicos y la inflación en los precios de la comida. Según Feeding America, más de la mitad de los bancos de alimentos reportaron un aumento en la demanda en abril de 2024 comparado con el año anterior. Peor aún, el Departamento de Agricultura canceló millones de libras de envíos destinados a personas de bajos ingresos. Otro programa que ya apoyaba a agricultores locales con 500 millones de dólares también fue recortado, dejando a los bancos con menos recursos para comprar alimentos frescos. Algunas organizaciones, como la de Sherry Hooper, han abierto nuevas despensas para hacer frente al aumento de visitantes. En 2019 registraron 59,000 visitas. En 2024 superaron las 193,000, pero incluso esos esfuerzos son insuficientes. Una entrega de 250,000 libras de alimentos fue cancelada este año, dejando a miles sin opciones. Los líderes de bancos de alimentos temen que los recortes al SNAP empeoren la situación, forzando a más personas a depender de la caridad. La nueva ley endurece las reglas para acceder al SNAP. Ahora, adultos sanos entre 54 y 64 años deben trabajar 80 horas mensuales para calificar. Además, cuidadores de niños mayores de 14 años ya no están exentos. Los republicanos argumentan que estos cambios promueven la autosuficiencia, pero los críticos señalan que solo dificultarán el acceso a alimentos para quienes más lo necesitan. Aunque algunos ajustes al SNAP entran en vigor de inmediato, otros cambios, como transferir parte de los costos a los gobiernos estatales, se implementarán gradualmente. Esto podría generar desigualdades entre estados, dejando a los más pobres con menos recursos. Mientras tanto, los bancos de alimentos, ya al borde del colapso, se preparan para una crisis mayor. Sara Aragón y miles como ella enfrentan un dilema imposible: ¿cómo alimentar a una población creciente con menos recursos? Los recortes federales, combinados con una economía aún frágil, pintan un panorama desolador. Como dice Kidder, esta no es solo una crisis de hambre, sino un fracaso sistémico. Y mientras el debate político continúa, millones de estadounidenses siguen haciendo fila, preguntándose de dónde vendrá su próxima comida. Pues Ilse, otra información importante de destacar de Estados Unidos, y también aquí aprovecho para leer algunos de sus comentarios. Gerardo Meléndez nos dice sobre este anuncio de retirar a integrantes de la Guardia Nacional de Los Ángeles lo siguiente: que bueno, ya lastimaron a muchos migrantes, se les olvida que muchos de sus antepasados fueron migrantes también. Y sobre lo que les informamos acerca de estos más de 50 integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que han solicitado amparos para mantenerse en el cargo más tiempo del que tenían que estar, Catalina Alarcón nos dice: me indigna que, si ese tribunal depende del Poder Ejecutivo, todavía se ha mantenido por gobiernos de la Cuarta Transformación. Es parte de lo que ustedes nos comentan aquí en el chat y que les agradecemos mucho.
porque vamos leyendo a lo largo de esa transmisión y de otras transmisiones. Ilse Enrique también, que se suma al chat, a Yasmín Robles, pues gracias por seguir aquí con nosotras, a Isabel Bocanegra, que comenta sobre esta decisión de Estados Unidos de recortar en recursos en materia de alimentación. Así es, Monse, pues era la información que les teníamos preparada para el día de hoy. Muchas gracias, por supuesto, también a Rodolfo Salas, a Hugo González, que todas las noches están aquí apoyando a Dos con Todo. Y pues les agradecemos muchísimo habernos acompañado una noche más. Sígase manteniendo muy bien informado en Sin embargo MX y nosotros lo vemos aquí el día de mañana. Wir gehen davon aus, dass sich die Technologie nach spätestens 10 Jahren amortisiert hat und ab da natürlich jedes Jahr Plus macht.